Pero estamos de inmediato con Paolo Sosa Villagarcía, que es investigador asociado del Instituto de Estudios Peruanos, el IEP. Él se ha doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia y además es coautor de un artículo que ha sido publicado en el Washington Post a propósito de esta segunda vuelta electoral y lo que enfoca, Paolo, ¿cómo está? Muy buenos días. Mónica, Fernando y Carlos. Buenos días. Lo que usted enfoca, digamos, en este artículo tiene que ver con que esta segunda vuelta electoral y lo que estamos viviendo los peruanos es básicamente tiene un carácter plebiscitario, un carácter que tiene que ver como un referéndum, no solamente sobre el pasado y presente de cada uno, sino sobre la visión y consecuencias que pueden haber respecto a uno y otro candidato. ¿Por qué no nos explica mejor el fondo de su mirada? Claro, uno de los puntos centrales que nosotros encontramos viendo cómo discurre la campaña es que ambos candidatos han entrado, digamos, a la segunda vuelta con ideas muy antagónicas respecto, por ejemplo, a la Constitución, ¿no? Uh-huh. Es decir, la Constitución se convierte como en un punto de referencia para hablarle a sus electores. Obviamente Pedro Castillo planteando la necesidad de un cambio constituyente y Keiko Fujimori defendiendo algo que desde la primera vuelta considera que es el legado más importante del gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Y entonces esa discusión sobre la Constitución es una suerte de atajo para más o menos ordenar cuáles son las visiones de país que tienen, especialmente en términos económicos, pero también, digamos, cuál es su posición en términos de mayor cambio o mayor continuidad. Uh-huh. Y en ese sentido, ya entrando en materia sobre la última fotografía de un simulacro de votación elaborado por Datum, esto se ha cerrado ayer, ha sido entre el 11 y 13 del mes corriente, donde se ve que las posiciones en los números ya están muy cerca, estarían dentro del empate estadístico, pero también se ve claramente esta división de la mirada en relación al Perú entre Lima, el norte del país, versus centro-sur del país. Sí, lo que vemos, creo, en esta fotografía es una especie de normalización, ¿no? En primer lugar, porque las tendencias se acercan, esta diferencia grande que saca Castillo al inicio, digamos, empieza a cortar, pero además porque, como mencionas, la distribución del voto territorialmente se empieza a poner, digamos, más cerca a lo que habíamos visto en elecciones anteriores. Es decir, el centro y el sur claramente alineados con una propuesta más de cambio, más anti-establishment, mientras que, digamos, Lima y el norte apoyando fuertemente a Keiko Fujimori y Oriente, digamos, dividido. Entonces, eso creo yo que más bien es como una especie de normalización. Y cuando uno mira, digamos, el estadio a este punto en elecciones anteriores, en realidad no se difiere mucho, ¿no? Este es el momento en el cual las tendencias se encuentran, hay como una especie de empate técnico, e incluso en las elecciones anteriores Keiko Fujimori empieza a sacar ventaja a partir de ahora. Lo que sí queda claro es que cuando se activa muchísimo más fuerte este sentimiento y además este activismo antifujimorista, uh-huh, que es el que en las elecciones anteriores ha terminado revirtiendo esa tendencia. Ciertamente. Paolo, le pedimos por favor unos minutitos, vamos a ir a una pausa y por supuesto Fernando y Carlos tienen varias preguntas por hacerle. Ya volvemos. Son las 8:18, estamos conversando con el politólogo Paolo Sosa, autor o coautor de un artículo sobre la situación política en el Perú en el Washington Post, que se publica en la capital de los Estados Unidos. Señor Sosa, buenos días. En el artículo que usted ha coescrito, sostiene que la idea de una refundación del país vía un cambio total de la Constitución abre la posibilidad de arbitrariedades y de una consolidación autoritaria en el poder. Pero, sin embargo, al mismo tiempo sostiene de que no parece posible que en nuestro país, bajo ese liderazgo político, pueda haber una evolución como en Venezuela. Explíquenos, por favor, por qué esa doble afirmación.
Con mucho gusto. En principio, digamos, no todo cambio constitucional es, pues, un camino hacia el autoritarismo. Lo que argumentamos en el texto es que hay un modelo específico que nos lleva hacia, digamos, la concentración del poder, que es el que genera mayor temor y que se relaciona mucho con candidatos como Pedro Castillo en este momento, que es esto de la refundación republicana, como se le ha llamado académicamente, que es esto que nosotros ya conocemos, ¿no? Hacer campaña diciendo que se va a cambiar la Constitución, una vez en el poder se convoca una asamblea que además se le dan poderes legislativos, y entonces el camino, digamos, de acumulación de poder lleva a que se elabore una Constitución un poco a la medida del gobierno. La idea es que, digamos, no necesariamente todos los procesos de ese tipo llevan, digamos, a una concentración autoritaria. Lo segundo tiene que ver con que hay un temor muy fuerte en que, digamos, una potencial elección de alguien como Pedro Castillo nos ponga, pues, en la misma senda que Venezuela u otros países como Ecuador y Bolivia. Y lo que nosotros argumentamos es que, en realidad, por muy popular que pueda ser en este momento Castillo, de llegar a ser presidente, en realidad enfrenta tres condiciones adversas, ¿no? La primera es que es un presidente bastante débil, no solo, digamos, en su relación con la oposición, sino que incluso dentro de su propia alianza política, su propia organización política, encontramos una serie de problemas que no están presentes en los otros casos antes mencionados, ¿no? Hugo Chávez tenía, pues, incluso, digamos, una relación bastante fuerte con las Fuerzas Armadas. Evo Morales tenía un movimiento social bastante articulado junto con el MAS, y Rafael Correa era un presidente particularmente carismático y muy popular. Estas tres condiciones, digamos, ninguna está presente en el caso de Castillo. La segunda tiene que ver con que en realidad la oposición es más fuerte, por mucho de que haya habido, pues, una votación importante de candidatos de izquierda, o que Castillo digamos, tenga este caudal o esta intención de voto en este momento. En realidad la derecha es bastante fuerte todavía en el Perú, y además es una fuerza de derecha que es muy reticente al cambio y que tiene, digamos, una capacidad de coordinación importante que trasciende solamente la esfera electoral, es decir, que tiene, pues, vínculos con élites, digamos, que puede articular una campaña en contra muy efectiva de cualquier cambio. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Ollanta Humala, ¿no? Y en tercer lugar, que como estamos viendo, la campaña misma está llevando a que el candidato empiece, digamos, a moderar ciertas de estas ideas y por lo menos se comprometa hasta cierto punto a un respeto de la vía constitucional para cambiar o reformar la Constitución. Señor Sosa Villagarcía, buenos días. Muy buenos días. A ver, analizando las encuestas y sobre todo esta última de Datum y también el simulacro de votación y remontándonos a las dos últimas semanas básicamente en donde la campaña ha estado más fuerte, ¿cuál cree usted que han sido ya en específico estos factores que han influido para el acortamiento de la distancia entre ambos? Aquí obviamente hablamos de propuestas, de posibilidades de diálogo, de cumplimiento de compromisos, obviamente están los gestos políticos, pero ¿qué cree usted que ha influido? ¿Por qué este acercamiento en las cifras de encuesta y de intención de voto? Claro, lo que se desprende de las preguntas de la encuesta es que, primero, que hay una disminución en, digamos, los indecisos. Es de ahí de donde Keiko Fujimori saca, digamos, este incremento en su intención de voto. Y cuando uno empieza a mirar las preguntas específicas, claramente hay una reducción, digamos, en la imagen negativa de Keiko Fujimori en términos de propuestas, es decir, digamos, cuál va a ser la capacidad de generación de empleo, el manejo de la pandemia, digamos, incluso el la respeto política a la educativa. institucionalidad democrática. Yo creo que ahí es un poco más tenue, pero yo diría que es más bien estos tres ejes de saber qué hacer, y yo creo que tiene que ver, y esto ya es mi análisis personal, creo que tiene que ver precisamente con el efecto, digamos, que ha tenido el debate en Chota, la concentración que ha tenido Keiko Fujimori en resaltar, digamos, sus propuestas más concretas, pero además
la incapacidad hasta hoy de Pedro Castillo de transmitir una idea clara sobre cómo aterrizar las propuestas de cambio que está proponiendo, ¿no? Y entonces ahí creo que está este cambio importante en la intención de voto. Lo que todavía no estamos viendo, como mencionaba al inicio de la entrevista, es esta discusión más fuerte sobre la institucionalidad, que creo que es la que va a empezar, digamos, a tenerse más seriamente en las próximas semanas. Yo diría que a este punto, en realidad lo que está pesando para el elector es qué candidato le está dando mayor confianza en términos, no necesariamente de cuál es el objetivo final, sino de tener un plan concreto, ¿no? Sí. Paolo, en realidad, en las elecciones nacionales, en general, las elecciones en el mundo entero tienen pues un grado muy importante de emocionalidad a la hora de emitir el voto y tienen mucho que ver con, sobre todo, gestos, frases, impactos de una naturaleza que no necesariamente es una discusión. Sin embargo, dicho esto, por ejemplo, en Chota hubo un efecto en el sentido de que la señora Fujimori fue, digamos, a una cancha adversa, donde todas las prerrogativas la tenía el otro candidato, y si bien es cierto el otro candidato realizó un buen trabajo, este fue, digamos, un empate en cancha visitante con sabor a ganador de parte de Keiko. En lo que va hacia adelante, una discusión sobre institucionalidad, no sé si podría tener un efecto, y esa es una pregunta que hago porque lo acaba de mencionar, pero ¿qué es lo que debería proyectarse en relación a lo que pueda tener impacto en el último minuto de la decisión de la gente, que al final va a inclinar la balanza? Porque lo que estamos viendo es casi un empate estadístico, ¿no? Sí, ahí hay dos elementos puntuales. Uno, como mencionaba, es el programático, esta idea de qué cosas se puede hacer y cómo lo vamos a hacer. Creo que hasta este momento, en realidad, quien está dando una mejor imagen en ese sentido es Keiko Fujimori, más allá de la imagen del debate en Chota. ¿Por qué? ¿Porque se le ve más consecuente o porque en el caso de Castillo, digamos, hay demasiadas dudas o silencios que se llenan por el otro lado? Porque tiene un plan y sobre todo porque al frente todavía han sido incapaces hasta hoy, ¿no? Esperemos, creo que es posible que en los próximos días esto vaya a cambiar, pero hasta hoy, digamos, Pedro Castillo no ha sido capaz de demostrar, digamos, una solvencia técnica, ¿no? En términos, digamos, la idea que propone es importante y es bien acogida por un sector de la población. O sea, conecta, esa es la primera cosa. Conecta. Exactamente, pero, digamos, de ahí, cómo llevar eso a la cancha, cómo aterrizarlo, creo que ahí está la principal brecha, digamos, que no le permite crecer. Ahora, ojo, hay que tomar en cuenta que en realidad Castillo se mantiene estable. A pesar de todos los errores, en realidad no pierde mucho. Quien gana es Keiko en función de los indecisos y ahí es donde va a terminar peleándose. Y ahí entra un poco la pregunta que usted hacía en términos de la institucionalidad. Uh-huh. Ahí en realidad lo que va a pesar es no solo qué candidato transmite una mejor idea o una mejor imagen de respeto a las instituciones, y esto lo mencionábamos en el artículo, sino también para el elector indeciso qué candidato representa un menor riesgo, es decir, qué candidato considera que a pesar de toda la voluntad que tenga para acumular poder, no lo va a hacer. Y yo me atrevería a decir que hasta ahora quien en realidad despierta menos temor en los indecisos, ojo, más allá de quienes tienen, digamos, muy interiorizado el discurso, entre comillas, anticomunista, entre los indecisos, creo que todavía Keiko Fujimori, especialmente por su accionar en los últimos años, ya no solamente por los 90, sí termina proyectando una imagen mucho más peligrosa y eso puede costarle finalmente la elección en favor de Castillo. Uh-huh. Y finalmente, en corto, porque estamos ya sobre la hora, Paolo, el tema de la debilidad en el interior de la propia agrupación política de Pedro Castillo le puede seguir jugando mal, porque allí es donde se ven miradas que son a veces hasta no solamente no parecidas, sino hasta antagónicas. Sí,
digamos, ahí el problema es un problema de autoridad, ya no solamente es un problema de coordinación, sino que el mensaje que da hacia afuera es de una falta de autoridad del candidato que genera dudas sobre finalmente a quién estamos eligiendo, si estamos eligiendo al líder del partido o al candidato presidencial, y salvando las grandes distancias puede terminar teniendo el mismo efecto que tuvo el involucramiento de Hugo Chávez en la elección del 2006, restándole autoridad a Ollanta Humala. Entonces, es un tema que, digamos, si es que Perú Libre realmente quiere ganar la elección, es algo que tienen que solucionar. ¿Cómo influye, perdón, la figura de Vladimir Cerrón, muy concreto? Más allá, digamos, de su radicalidad, más allá de lo que proponga, yo diría que para el elector el principal mensaje es esta falta de autoridad, falta de, O sea, digamos, que quién es el no líder. mandaría Castillo, sino mandaría otro. Y eso es algo que en las elecciones anteriores ha sido fundamental para la decisión del voto, especialmente de los indecisos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a Paolo Sosa Villagarcía por estar con nosotros en Ampliación de Noticias, muy interesante, vamos a ir a titulares y regresamos con más.